esencia, para los que no somos abogados, licenciado Anaya Tena, escuchaba que decía usted ahorita que en México, bueno, y también lo decía usted, licenciado Dili, asumimos, absorbimos una parte, no sé qué porcentaje, del código napoleónico, ¿correcto? Bien. En esencia, así es, en esencia, ¿me puede definir qué es el código napoleónico desde el punto de vista conceptual? El Código Napoleónico fue un conjunto de normas establecidas finalmente por escrito en Francia, que empezó a cuadrar lo que conocemos como leyes. Empezó a organizar a una sociedad civilizada, en donde se empezaron a proteger garantías, se empezó a respetar al del frente y se empiezan a dictar ciertas leyes. Evidentemente es una fuente del derecho pragmático actual, tanto el Código Napoleónico como el Código, como las leyes romanas, ¿no? Desde todo el ámbito familiar, los romanos lo explicaban, era como funcionaba originalmente la sociedad romana, quién era el pater familias, quién era el primogénito, las obligaciones que tenía, los trabajadores, digamos, que no tenían ningún derecho. Ahí es donde empiezan el génesis de las leyes. Entonces, por consecuencia, cualquier civilización actual pues tenía que tomar como base esas leyes. Pero yo creo que lo fundamental está en eso. Al final del día se necesitaba un código que reconociera a ciudadanos de una región y que estableciera cómo iban a estar organizados. Las diferencias, si existen, así en encabezados grandes, licenciado Anaya Tena, entre el derecho romano y el código napoleónico. Como diferencias, yo creo que son adecuaciones. Me atrevería a decir que el código napoleónico está basado en mucha legislación romana. Sí, también. Sin duda, sí, sin duda. Los romanos yo creo que son por excelencia los ¿Y qué tenían los romanos? ¿Cómo se dio que los romanos pudieron crear este código que hasta la fecha, hoy en día lo estamos discutiendo aquí en el estudio? Pues, si me permite, yo entiendo que en asuntos comerciales en México adoptaron principalmente los códigos italianos, de los romanos, de ahí vino el origen, yo entiendo. Y yo creo era por el comercio que existía en esas épocas, que los romanos tenían mucho comercio y tuvieron que iniciar ciertas leyes y ciertas maneras de actuar en negocios, que de ahí se desarrolló. Por razón de los códigos napoleónicos, de ahí yo creo que ahí nacieron de la revolución, de que la gente querían sus derechos protegidos y querían asegurar, en teoría, sus derechos. Y de ahí empezó. Yo creo que cuando empezó, la idea eran ideas muy buenas. Fueron continuando o no llegaron a un punto que estamos platicando ahorita, que por qué se corrompió, se hizo corrupción en esos asuntos, no sé. Pero ese es el tema que... Es de 1800 el napoleónico, no es tan antiguo. No es tan antiguo, ¿no? Pero finalmente, en el caso de la cultura romana, pues llegó un momento, ¿verdad?, en que desde arriba se fueron al fondo de la barranca, y en gran parte, pues precisamente por la violación de los derechos de unos y de otros, ¿verdad? Y en el caso de Francia, pues pasaron algunas cosas, pero vamos a decir que históricamente siguen ambos vigentes todavía en las universidades, en todo el mundo, y al final, pensaron bien lo que pensaron. Para ir terminando nuestra conversación con cuál el tema es por qué razón
Estados Unidos adoptó este modelo y por qué razón. Para las personas que se sumaron hace un rato, por qué en Hispanoamérica se adoptó el otro sistema que ya tanto el licenciado Dili como el licenciado Anaya Tena han explicado. A veces se dice que los corruptos somos nosotros, los ciudadanos. Nosotros somos los corruptos, hablo de Hispanoamérica, no somos los corruptos. Entonces, los pobres jueces, o el secretario de acuerdos, o la secretaria del juez, o el ayudante, o el chofer, todo el mundo está metido en el asunto, o un magistrado, donde sea. Que somos nosotros los que les acercamos de diferentes formas una compensación económica y que ellos, bueno, pues no se resisten a tener algún dinero extra o un coche nuevo o alguna cosa así. ¿Usted cree, licenciado Anaya, que los corruptos somos nosotros o el modelo que está hecho para que se preste a que se dé la corrupción y el cual como ciudadano a veces me obliga a tener que practicar la corrupción? Muy buena pregunta. Yo creo que está definitivamente en nosotros como civiles. En nosotros los civiles. Sí, yo creo que sí. Independientemente de que no haya un sistema propenso a protegerte en tus derechos, yo creo que los generadores en gran medida y en ciertas situaciones, sí somos los de a pie. Los de a pie. Sin duda. Y algunos de coche. Y algunos de coche. Y algunos de jet privado. Me refiero a los civiles. Sin duda yo creo que sin la acción para que haya un corrupto necesita un corruptor. Un corruptor. Para que haya... entonces, si no hay esa mezcla, no va a haber corrupción. Entiendo que muchas veces el sistema o los sistemas te tengan que llevar al tema de corrupción. Un ejemplo, te detiene un tránsito y tú sabes que la consecuencia de haber violado una regla de tránsito es que tu auto se lo lleven al corralón. Y para evitar esa consecuencia, pues corrompes a la autoridad. Pero, ¿qué pasa si no hubieras violado esa ley? Pues no hubieras tenido la necesidad de pensar ni siquiera en un acto de corrupción. Ahora, ¿qué pasa si no violaste ninguna regla y se quieren llevar tu auto al corralón? Tu decisión puede ser que se lo lleven y después te defiendes. Sí, es un problema porque te va a quitar tiempo, dinero y esfuerzo. Pero al final del día, yo creo que sí está en cada quien el que se pueda generar la corrupción. Dejo la última pregunta, y le hago una ahorita y dejo la última para cerrar. La pregunta es, en el caso de los países donde prevalece la corrupción como el elemento principal, son países donde si se cambia el modelo judicial, se verá obligado el ciudadano, después de lo que hemos hablado, a ya no poder ni querer ni intentar corromper a alguien del sistema judicial para evitar algo que es el castigo que me merezco por lo que haya hecho. La pregunta es para los dos, pero en el caso de Estados Unidos, los grandes corruptos en lo que usted quiera, licenciado Dili, contrabando, puede ser bandas de asesinos, pueden ser grandes defraudadores que inventan un modelo donde le van a dar a usted un interés anual por su dinero en dólares del 100%, ¿verdad? Cosas así. Esos corruptos, ¿cómo logran navegar, vivir en el sistema de los Estados Unidos? Bueno, la corrupción, como lo hemos platicado, existe donde quiera. Y
lo que yo creo es que mientras el sistema jurisprudencia de ese país le dé protección al individuo y tenga el individuo siquiera ese pensamiento que no tiene que ver qué tanta corrupción puede existir. Hay manera de evitarla o protegerme contra esa corrupción. Y naturalmente es a bases de qué tanta fe la gente, la población de ese país le tiene al sistema. Si el sistema trabaja y debe trabajar en la manera del concepto y la gente le tiene fe a ese concepto, van a poder llevar a cabo, no tiene que ver, siempre va a haber una persona más inteligente que la otra, siempre va a haber una persona que es más ágil que la otra, o que tenga conceptos que pueden sacar dinero de otra persona ilegalmente. Pero mientras que esa persona que fue defraudada, etcétera, tiene recursos en las cortes, sea civiles o criminales, tiene la fe que va a cambiar, tiene fe que el gobierno, el sistema de juicio le va a dar amparo necesario para poder protegerse y si esa persona que causó ese problema entra al sistema criminal, va a haber multa, va a haber pena y la persona ya no va a poder actuar en esa manera. Va a continuar, si hay maneras de poderse hacer, pero va a ser menos cada vez. Y yo creo que eso es la fe que la gente tiene en el sistema jurisprudencia. Y yo creo que esa es la diferencia posiblemente entre Estados Unidos y México. Mientras que la gente no le tenga la fe al sistema de justicia, van a hacer lo que hemos platicado, pues en vez de que su carro se lo lleven, etcétera, pues va a decir, pues entonces voy a evitar todos los problemas y voy a pagar, me va a costar menos en plazo largo. Eso es la manera que la corrupción sigue continuando por esa razón. Y yo creo que mientras que eso continúe o no haya un cambio, va a continuar, mientras que la gente no tenga la fe en el sistema. Ojalá que haya cambios. Entonces, por consecuencia, cualquier civilización actual pues tenía que tomar como base esas leyes. Pero yo creo que lo fundamental está en eso. Al final del día se necesitaba un código que reconociera a ciudadanos de una región y que estableciera cómo iban a estar organizados. Las diferencias... Como las leyes romanas, ¿no? Desde todo el ámbito familiar, los romanos lo explicaban, era como funcionaba originalmente la sociedad romana, quién era el pater familias, quién era el primogénito, las obligaciones que tenía, los trabajadores, digamos, que no tenían ningún derecho. Ahí es donde empiezan el génesis de la ley. Empezó a organizar a una sociedad civilizada, en donde se empezaron a proteger garantías, se empezó a respetar al de enfrente y se empiezan a dictar ciertas leyes. Evidentemente es una fuente del derecho pragmático actual, tanto el Código Napoleónico como el Código... En esencia, para los que no somos abogados, licenciado Anaya Tena, escuchaba que decía usted ahorita que en México, bueno, y también lo decía usted, licenciado Dili, absorbimos una parte, no sé qué porcentaje, del Código Napoleónico, ¿correcto? Bien. En esencia, ¿así es? En esencia, ¿me puede definir qué es el Código Napoleónico desde el punto de vista conceptual? El Código Napoleónico fue un conjunto de normas establecidas finalmente por escrito en Francia, que empezó a cuadrar lo que conocemos como leyes.